Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal ArcTime95. En esta ocasión les voy a enseñar a modificar las imágenes que ya vienen por defecto en el programa Archicad. En los portarretratos aquí tenemos dos imágenes. Y bueno, para esto vamos a poder cambiar las imágenes por algunas que nosotros queramos. En esta ocasión yo voy a elegir, por ejemplo, este estadio de fútbol y esta ciudad de Italia. Entonces vamos a darle clic a la primera imagen, nos vamos a guardar imagen como. Vamos a esperar a que nos abra la ventana donde vamos a poder guardar la imagen en determinada carpeta, ¿sale? Esperamos unos segundos a que empiece a abrir. Y una vez que ya abrió, nos vamos a este apartado de Windows C, que es el disco duro. Al apartado ahora de archivos de programa. Una vez que abrimos archivos de programa, nos vamos a Graphisoft. Elegimos el Archicad que nosotros tengamos. En este caso yo tengo el 21, lo voy a elegir. Y después nos vamos a biblioteca Archicad 21, ¿sale? Para esto ustedes deben de crear una carpeta. Yo creé la carpeta imágenes donde las voy a colocar, ¿sale? Voy a abrir esa carpeta y voy a elegir como nombre estadio. Una vez que elegimos el nombre le vamos a dar guardar. Y nos vamos con el mismo proceso para la siguiente imagen, ¿sale? Nos vamos a guardar imagen como. Vamos a esperar a que abra la ventana, ¿sale? La función de esto es modificar las imágenes para que nosotros podamos personalizar nuestros renders, nuestras escenas, ahora sí que a nuestro propio gusto. Entonces esto va a ser prácticamente lo que nos va a llevar a tener pues esta nueva visión, ¿sale? Es un proceso muy sencillo. Ahorita les voy a enseñar también otros detalles que ustedes pueden modificar. Entonces pues repetimos el mismo proceso. Vamos a ponerle Italia. Ok, una vez que ya se guardaron las imágenes y que se van a encontrar en esa carpeta, nosotros vamos a tener que cerrar el programa y reiniciar la computadora para que este proceso nos pueda funcionar. Y bueno amigos, una vez que ya reiniciamos la computadora y abrimos de nuevo el programa, viene el proceso más fácil y sencillo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este retrato y nos vamos a ir a este apartado que dice diálogo de definiciones. Vamos a esperar a que nos abra la ventana y en esta parte vamos a darle clic a usar imagen personalizada. Después vamos a darle clic a esta flecha y vamos a colocar la que dice nombre de estadio, para que prácticamente nos arroje la imagen que pusimos del estadio. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos aquí la imagen del estadio y vamos a darle clic a este otro retrato donde vamos a colocar la imagen de Italia. Repetimos el mismo proceso, damos clic en usar imagen personalizada en Italia y le damos OK. Nos va a arrojar ahora la ciudad de Italia. Como pueden darse cuenta, ya tenemos imágenes personalizadas en nuestro archivo para ponerlo en los renders o en algunas escenas. De igual forma ustedes pueden experimentar. Este puede ser como un póster, pero también le pueden agregar un marco para que se vea como un portarretrato. Marco simple. Nos dirigimos a este apartado, a representación de superficies, y podemos elegir cualquier color. Ustedes le dan clic y eligen cualquier gama. En este caso voy a elegir pintura antrácita. Le vamos a dar OK y prácticamente ya no nos arroja como si fueran unas obras de arte, unas pinturas, para que ustedes puedan seguir modelando, ¿sale? Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o aclaración lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Recuerden que me van a ayudar muchísimo si me ayudan a compartir y a suscribirse a mi canal. Les deseo un excelente fin de semana.